Estados Unidos puede defenderse de casi cualquier país. Pero ¿qué pasaría si cada estado tuviera que hacerlo solo? Estos son los estados que mejor resistirían una invasión y uno que no caería. Sin embargo, dos colapsarían casi de inmediato. Número 12. Delaware. El principal problema de Delaware es su tamaño. Con casi 2.500 millas cuadradas, es el segundo estado más pequeño del país. En su punto más ancho, el estado tiene apenas unas 35 millas de ancho. Eso significa que una fuerza mecanizada moderna podría cruzar todo el estado en cuestión de horas. Y la geografía lo hace aún peor. Delaware es una de las regiones más planas de Norteamérica, sin montañas, bosques densos, pantanos ni puntos de estrangulamiento naturales. Es como dar la bienvenida a un invasor. Delaware tiene poco más de 1 millón de habitantes, siendo uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, por lo que su mano de obra para la defensa es muy limitada. Militarmente, Delaware tiene muy poco poder de combate propio. El estado no cuenta con bases importantes del ejército, la marina o el cuerpo de marines de los Estados Unidos dentro de sus fronteras. Delaware no detendría una invasión, apenas se notaría. El siguiente estado no es mucho mejor. Número 11. Rhode Island. Rhode Island, con solo 1.200 millas cuadradas, es tan pequeño que una fuerza invasora podría cruzarlo en menos de un día. El estado tiene una costa larga y recortada, dominada por la bahía de Narragansett, uno de los puertos naturales más grandes de la costa este. Aunque esa geografía ha sido históricamente un activo económico, desde el punto de vista militar es una gran desventaja. La bahía crea docenas de sitios para desembarcos anfibios, y el terreno costero circundante, que es bajo, ofrece pocos obstáculos naturales. Cuando empiezan los disparos, Rhode Island aporta poco. Pero después, la situación cambia. El número 10, Pensilvania, marca la transición. No solo es imposible invadirlo, también sería muy difícil mantenerlo. Su mayor fortaleza es su ubicación central y gran infraestructura. La mayor parte del estado la forman las montañas Apalaches, con crestas y valles que dirigen el movimiento en rutas predecibles. Las crestas y valles fluviales forman defensas naturales, puntos de estrangulamiento y zonas para emboscadas. La población es donde Pensilvania realmente empieza a diferenciarse de los objetivos más fáciles. Con una población de alrededor de 13 millones de personas, tiene mucha mano de obra. Filadelfia y Pittsburgh son centros industriales y de transporte, y hay muchas ciudades y pueblos medianos en el interior. Pensilvania tiene un impacto mucho mayor de lo que se esperaría a nivel estatal. Fort Indiantown Gap es uno de los centros de entrenamiento de la Guardia Nacional más grandes y activos de EIUU. Apoyando a más de 100,000 soldados al año, Pensilvania es un centro clave para movilización y operaciones. Otros estados no requieren grandes bases porque sus defensas ya están en el terreno. Número 9. Colorado sobresale por su terreno e infraestructura estratégica que benefician a los defensores. Las montañas rocosas cubren el oeste y centro de Colorado. Gran parte del estado está a más de 5,000 pies de altitud, con más de 50 picos sobre los 14,000 pies. Las montañas dificultan mucho el movimiento de fuerzas opositoras a gran escala. Colorado Springs tiene parte de la infraestructura de mando y alerta temprana más crítica de EEU. Instalaciones como la base de la Fuerza Espacial Peterson suelen apoyar misiones críticas, mientras que el complejo de la montaña Cheyenne sigue siendo una de las instalaciones militares fortificadas más famosas del mundo. También están la base del ejército Fort Carson y la Academia de la Fuerza Aérea de Emiaeutamios, así que Colorado contará con fuerzas terrestres y aéreas. La ubicación interior de Colorado refuerza su defensa al no tener costa y estar lejos de puntos de entrada. Una fuerza invasora tendría que avanzar profundamente hacia el interior, atravesando un terreno accidentado antes de llegar a algo que realmente importe. Combinado con una fuerte presencia de la Guardia Nacional y una población acostumbrada a terrenos de gran altitud, Colorado les da a los defensores tiempo, espacio y ventajas que un atacante no puede superar fácilmente. Si el terreno de Colorado es imponente, en el siguiente estado la gente es la primera defensa. Número 8. Nueva York tiene unos 19.5 millones de habitantes, siendo el cuarto estado más poblado de EEU. Esa concentración de personas implica mano de obra, logística y resistencia, como entenderías si conoces a un neoyorquino. La geografía de Nueva York incluye puertos clave, ríos y terreno accidentado. El río Hudson crea un corredor estratégico
y defendible de norte a sur. Regiones como las tierras altas Apalaches y las montañas Adirondack dificultan el movimiento y crean zonas defendibles. Lejos de la costa, Nueva York también cuenta con fuerzas considerables dentro del estado, capaces de responder de inmediato. Fort Drum es base de la 10ª División de Montaña, una de las unidades de infantería ligera del ejército de USA, con gran experiencia en combate y despliegue rápido. Entrenada para el clima frío y terrenos accidentados, la división está hecha a la medida para las condiciones que enfrentaría un invasor en el norte y el interior de Nueva York. Pero la verdadera pesadilla defensiva de Nueva York para cualquier invasor es el terreno urbano. Nueva York abarca unas 300 millas cuadradas de entorno urbano denso con metros, túneles, puentes rascacielos e infraestructura subterránea. Estos entornos urbanos benefician a los defensores. Incluso una minoría resistiendo en una ciudad grande puede frenar a las fuerzas ocupantes. Cada cuadra se convierte en un punto de estrangulamiento, cada edificio en una posible fortaleza y cada vía de transporte en una vulnerabilidad para un ocupante. Si Nueva York es difícil, este estado complica más y suma caimanes. Número 7. Florida parece fácil en el mapa, pero es una pesadilla ocuparla. El principal reto es la exposición. Florida tiene más de 1.300 millas de costa y está rodeada por el Océano Atlántico y el Golfo de América, antes llamado Golfo de México. Hay muchos posibles sitios de desembarco, imposibles de defender todos a la vez y difíciles de controlar tras el desembarco. El Estado del Sol tiene unos 22 millones de habitantes, entre ellos hombres de Florida, y él está armado. Florida cuenta con una de las mayores poblaciones civiles armadas en Estados Unidos, con millones de armas privadas. Esto no reemplaza a una fuerza militar, pero reduce mucho las posibilidades de ocupación y pacificación, sobre todo en zonas suburbanas en expansión. Florida tiene la base aérea MacDill en Tampa, considerada una de las más estratégicas de EIAUU. Allí están los cuarteles generales del Comando Central y de Operaciones Especiales, además de unidades clave de aviación y transporte aéreo. MacDill es un centro clave de logística, mando y coordinación, además de ser un objetivo muy protegido. Además está el difícil terreno de los Everglades, con una extensión de aproximadamente 1.5 millones de acres. Esta zona de pantanos, humedales y marismas de pasto de sierra es una pesadilla para las fuerzas de ocupación. Las carreteras son pocas, la visibilidad es mala y el entorno es hostil. Además, siempre hay riesgo de ataques de caimanes. Hasta ahora, la invasión ha sido difícil, pero seguir sería imprudente. Número 6. Estado de Washington. Su costa escarpada junto al Pacífico es una barrera natural y el Puget Sound crea un entorno marítimo bien defendido. Cualquier fuerza invasora que intente un desembarco costero se enfrentaría de inmediato a numerosos puntos de estrangulamiento y peligros de navegación. Eso descarta de inmediato un asalto sorpresa. Washington alberga la base conjunta Lewis McChord, JBLM, una de las mayores instalaciones militares en Estados Unidos. JBLM cuenta con miles de efectivos del ejército y la Fuerza Aérea, amplias zonas de entrenamiento y unidades de despliegue rápido, siendo un centro clave para la defensa regional y proyección de fuerza. En el interior, Washington no es un terreno fácil. El estado está dominado por las cadenas montañosas de las Cascadas y los Olímpicos, que forman barreras defensivas naturales. JBLM ofrece transporte aéreo y logística, junto con la presencia clave de la Guardia Nacional Estatal. Estas características geográficas agravan los problemas para una fuerza invasora, y aquí la lista deja de ser teórica. Número 5. Virginia. Aquí la invasión deja de ser territorial y pasa a enfocarse en la concentración. En Virginia, esto se hace evidente. Geográficamente, el estado ofrece un terreno defensivo en capas. La parte oriental incluye la compleja costa atlántica, llena de estuarios, entradas, ríos y penínsulas. Hacia el interior, el terreno se eleva hasta las montañas Blue Ridge y las estribaciones de los Apalaches, donde las crestas, los bosques y los valles estrechos crean líneas defensivas naturales. Virginia tiene una de las mayores presencias militares del país y alberga la estación naval de Norfolk, la base naval más grande del mundo. Instalaciones cercanas como la base de la Fuerza Aérea Langley, la base del Cuerpo de Marines Cuántico, Fort Belvoir y Fort Gregg Adams albergan al ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Buena suerte consiguiendo una victoria fácil aquí. Virginia concentra poder en poco espacio, pero el siguiente estado lo reparte en un área continental. Número 4. California es de los estados más difíciles de invadir por su gran población, infraestructura militar y terreno complejo. El estado tiene unos 40 millones de habitantes, siendo el más poblado de EEUU.
Esto proporciona una enorme cantidad de posibles defensores, tanto en términos de personal militar organizado como de civiles capaces de apoyar la resistencia o una insurgencia. Geográficamente, California presenta una variedad de defensas naturales. El estado tiene una extensa costa en el Océano Pacífico de más de 800 millas y puertos clave como San Diego, Los Ángeles y Oakland. Estos son fundamentales tanto para la defensa como para el abastecimiento, permitiendo un rápido refuerzo, reabastecimiento y proyección de poder a lo largo de la costa. Hacia el interior, la cadena montañosa de Sierra Nevada y numerosos valles crean corredores defensivos naturales. La infraestructura militar de California es igualmente formidable. El estado tiene la base naval de San Diego, la mayor de la costa oeste. Luego está Camp Pendleton, una importante instalación del Cuerpo de Marines, la base de la Fuerza Aérea Edwards, una instalación de pruebas y entrenamiento de primer nivel y el Centro Nacional de Entrenamiento en Fort Irwin, una de las áreas de entrenamiento militar más grandes y avanzadas del país. Estas bases respaldan tropas listas, recursos aéreos, unidades blindadas y programas de entrenamiento. Los sectores de tecnología, energía y manufactura permiten mantener la resistencia, reparar infraestructura y coordinar defensas. Bajo presión prolongada, con montañas, desiertos y defensas costeras, California es muy difícil de tomar y casi imposible de mantener. Este estado transforma el campo de batalla en una guerra de distancia y resistencia. Número 3. Texas todo es más grande aquí, lo que complica a cualquier fuerza invasora. Con una superficie terrestre de alrededor de 268,000 millas cuadradas, es el segundo estado más grande de Estados Unidos. Es más grande que Francia. El gran tamaño otorga a los defensores mucha profundidad, impidiendo que los invasores controlen rápidamente el estado. Si le sumamos una población de más de 30 millones de personas, Texas también ofrece una enorme reserva de mano de obra, tanto para unidades militares organizadas como para esfuerzos de resistencia local. Texas está muy militarizado y cuenta con importantes bases como Fort Hood, la base conjunta de San Antonio y Fort Bliss. Estas bases permiten a Texas desplegarse, gestionar logística y sostener operaciones de combate, facilitando su defensa y contraataque en su territorio. Las autopistas, ferrocarriles e infraestructura energética de Texas brindan resiliencia logística, permitiendo mover tropas, equipo y suministros eficientemente a largas distancias. Tras la invasión de Texas, el problema terrestre desaparece. Número 2. Hawái se encuentra a 2.400 millas del territorio continental de Estados Unidos, aislada en el Océano Pacífico. Una invasión necesitaría una gran operación marítima o aérea, lo que ya implica una pesadilla logística. Las líneas de suministro serían extremadamente vulnerables, y cualquier retraso o interrupción podría condenar a una fuerza invasora antes de que siquiera llegue a las islas. La geografía del estado pone las probabilidades del lado del defensor. Hawái es un archipiélago de islas, cada una con un terreno volcánico accidentado, acantilados empinados y playas limitadas adecuadas para desembarcos anfibios. Las zonas urbanas son pocas y concentradas. El interior es montañoso y con vegetación tropical densa. Perfecto para cualquier contrainsurgencia, las fuerzas enemigas que intentaran capturar las islas serían canalizadas hacia estrechas cabezas de playa, lo que las haría susceptibles al fuego defensivo, contraataques y desgaste. La infraestructura militar en Hawái es imponente. Pearl Harbor, en Oahu, alberga la Flota del Pacífico de Estados Unidos y la base conjunta Pearl Harbor. HCAM combina poder aéreo y marítimo para defensa y respuesta rápida. Estas bases son nodos logísticos clave para reforzar y reabastecer rápidamente a las unidades. La presencia de fuerzas militares reforzadas y coordinadas garantiza que cualquier invasor enfrente defensores capacitados y listos desde el inicio. Llegamos al estado que detiene toda invasión, modelo 1. Alaska encabeza la lista por su gran tamaño, terreno complicado y aislamiento extremo. Cubre unas 586,000 millas cuadradas más grande que Texas y California juntos. Sus regiones interiores y norte tienen ambientes árticos y subárticos, con montañas, glaciares, tundra y bosques densos. Las condiciones invernales pueden ser extremas, creando obstáculos adicionales para cualquier fuerza invasora. La densidad de población es otro factor crítico. Alaska tiene solo 740,000 habitantes y un promedio de 1.2 personas por milla cuadrada, uno de los más bajos de EEIUUU. Esta población dispersa significa que un invasor no podría depender de los recursos locales para la logística o el apoyo a la ocupación. Las carreteras son pocas, sobre todo fuera de ciudades, y gran parte del estado solo se accede por aire o mar.
Las líneas de suministro serían largas y vulnerables. La costa dificulta una invasión. Alaska cuenta con más de 6.600 millas de costa, generando muchos puntos de desembarco que necesitarían vigilancia o defensa. El interior y las islas costeras, escarpadas y difíciles de navegar, ofrecen defensa natural y zonas ideales para emboscadas, guerrilla o contraataques. Alaska también alberga importantes recursos militares orientados a la defensa y la alerta temprana. La base conjunta Elmendorf-Richardson y la base de la Fuerza Aérea Eielson, que brindan apoyo, defensa aérea, despliegue rápido y unidades capaces de operar en el Ártico. Una red de radares de alerta temprana vigila ampliamente las rutas del norte. Estas instalaciones, combinadas con personal altamente capacitado y acostumbrado a condiciones extremas, aseguran que cualquier fuerza invasora se enfrente a defensores bien preparados en un terreno que favorece a la fuerza local. Así defenderá Estados Unidos su territorio ante una invasión, o revisa los países más fáciles de invadir.